me toca el inmenso honor de presentar a uno de mis maestros, de los que hemos aprendido. Un maestro es alguien que te enseña no solamente una disciplina, no simplemente una teoría, sino también una forma de entender tu profesión. Carlos Ambricio es catedrático de la Escuela Politécnica Superior de Madrid, catedrático de Historia de la Arquitectura e Historia del Urbanismo. Su trayectoria profesional es, aparte de impecable, impresionante, por no decir abrumadora, con su presencia no solamente en España, en distintos lugares de Europa, entre los que cabe destacar Francia o Alemania, sino también en América, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica. Realmente yo creo que no hay para parte de ese continente que no haya visitado, en donde no haya conferencias de él y en donde su labor como investigador es de verdad inconmensurable. Una de las cosas que a mí me abruma es cómo sigue tremendamente activo. Eso evidentemente también tenemos el enorme honor también de tener a Judith como ponente, igual también que a Luis Moya, y en el caso de los tres es absolutamente imponente. Quería también comentar, bueno, no os voy a comentar exactamente toda su extensa obra bibliográfica, que es tremenda, pero sí un aspecto que a mí me parece muy importante. No solamente tengo temas de urbanismo, de arquitectura, de vivienda colectiva, de cartografía, sino algo que yo intento transmitir a mis alumnos, que la historia no es simplemente datos y fechas, que la historia tiene un componente social muy importante y que el pasado está presente, que el pasado no es algo muerto. Concretamente, creo que esto también se destila, ¿no?, de las publicaciones de Carlos Ambricio. Un maestro de referencia, un profesor que hace pensar. Yo creo que es lo mejor que se puede decir de un profesor, alguien que nos hace pensar. Y en donde para él la historia de la arquitectura no es solamente hablar de monumentos antiguos, no es solamente hablar de estilos, de momentos gloriosos, sino también es el motor de plantear problemas que debemos de mirar al pasado y deducir experiencias. Les dejo en manos del mejor de los ponentes y muchísimas gracias. Lo primero, miles de gracias por muchas cosas. Miles de gracias por la invitación, pero miles de gracias por estas palabras que realmente me abruman y que no sé cómo empezar. No sé si tengo que sonreír tímidamente o fingir que realmente... No sé. De verdad, gracias. Sobre la reunión, también permítanme un pequeño comentario de alguien que fue niño a principios de los años 50, cuando en Madrid la Gran Vía era la calle de los cines, es decir, era la modernidad más absoluta. Cuando se decía ir al centro, significaba ir a la Gran Vía, y en esa Gran Vía había un punto clave, y era en la plaza de Callao, justo al lado de la salida del metro de Callao, había una tienda en Chaflán que era Segarra. Para un niño de los años 50, Segarra era la modernidad, y Segarra era en una España donde la gente todavía, si no iba descalza, sí muchos iban con alpargatas, incluso en invierno. Era ese sitio donde los niños llevábamos un doble calcetín, llevábamos unas medias altas, como Guillermo Brown, quizá lo recuerden, unas medias casi hasta la rodilla, y llevábamos también unos calcetines blancos, porque normalmente las botas se compraban con un cierto periodo de tiempo, es decir, para que durara un cierto tiempo, holgaban y por lo tanto era necesario meter dos calcetines. Por lo tanto, Segarra está en la memoria de muchos de los que, como yo, vivimos una España distinta. Todo esto para contar que, miren, cuando yo he visto el programa, las distintas intervenciones, me he dado cuenta que quizá una primera introducción, una primera charla, un primer comentario, como pueden ustedes ver, se tiene que centrar en esa frase de Walter Benjamin. Benjamin dirá, y esto yo les pediría que ustedes piensen donde viven, en sus casas,
¿cuándo fue proyectada su vivienda? Y no solamente cuándo fue proyectada su vivienda, sino qué intervenciones ha habido desde entonces hasta ahora, qué reformas se han podido plantear, el arquitecto que las concibió, que concibió el proyecto, que concibió las reformas, la persona que llevó a cabo aquellos cambios, desde qué criterios planteó algo que normalmente cuando hablamos de historia de la arquitectura hablamos poco, y es el programa de necesidades de la vivienda. ¿Cómo cambió la vivienda desde, no digo ya desde ese principio del siglo XVIII, no, podíamos remontarnos incluso antes, podíamos hablar, por ejemplo, de lo que fueron las primeras habitaciones colectivas, que son evidentemente los cuarteles militares, la diferencia que hay en el 17 ya entre el cuartel de infantería y el cuartel de caballería. Los de infantería necesitan un programa y los de caballería, por el contrario, van a tener las cuadras, mientras que los de infantería tendrán el patio de armas, etcétera. ¿Qué significa las nuevas poblaciones del siglo XVIII? ¿Qué significa la conquista americana? ¿Qué significa, y esto es importante, la voluntad por la repetición? Hoy, cuando hablamos de repetición, pensamos en los años 20, pero entendamos que esa repetición aparece, por ejemplo, en la primera gran exposición internacional de 1851, las viviendas de Mulhouse, en Francia. ¿Qué significa todo el mismo tema que se va a repetir a lo largo de la segunda mitad del siglo, que son los falasterios, que fue Tempul? Y todo eso nos conduciría a un punto importante, y es, en este país, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, cómo se entiende y desde qué punto. Es decir, ustedes saben bien que en 1939 la situación de este país cambia radicalmente. Este país, creo que esto es el este, ahora. Este país, en el año 39, se encuentra así. Este país es necesario reedificarlo, este país es necesario reconstruirlo, y si en esta imagen que tienen ustedes de Sede Tejada, las 5 flechas con las rosas, etc., pero lo que tiene al lado es igualmente importante. Es un dibujo de Luis Moya, don Luis Moya. Luis Moya es uno de los catedráticos más respetados y respetables de la Escuela de Arquitectura de aquellos años, que tiene, sin embargo, en este dibujo, como ustedes pueden ver, un detalle un tanto sorprendente, y es, en mitad del capitel, el yugo de las flechas. Y yo les propondría un ejercicio muy sencillo, es, imagínense que quitamos el yugo de las flechas de este capitel. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la arquitectura que ya conocíamos. Nos vamos a encontrar, y esto es importante, con arquitectura que, por ejemplo, cuando hablemos del edificio más típico de un primer franquismo, que es, como ustedes saben bien, el Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto, en la Moncloa, sepan que Gutiérrez Soto proyecta al mismo tiempo 2 proyectos distintos. Proyecta, aquí tienen ustedes un proyecto pseudo-trost, pseudo-alemán, acorde con lo que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, pero proyecta un segundo proyecto que es la misma volumetría, la misma planta, en la misma resolución del problema urbanístico, que es un proyecto ahora concebido desde supuestos escurialenses. Es más, Gutiérrez Soto, que es un maravilloso arquitecto, pero especialmente camaleónico, es decir, capaz de disfrazarse de lo que sea cuando sea, proyecta, y Albert Speer viaja a Madrid en el año 41, se le presentan los 2 proyectos, se le presenta este proyecto, primero esta fachada, y esto sería la definitiva, donde mete incluso, como ven en este punto, una esvástica. Bueno, a Luis Gutiérrez Soto meter una esvástica o no, le importa 3. Él no pertenece a ningún sitio, por lo tanto es un camaleón, se ajusta a lo que diga el cliente, y si aquí aparece la esvástica, aquí por el contrario, lo que aparece es el fasto italiano. Todo eso con este edificio, con esta fachada, pero sobre todo con una única planta, que es esta. Con una planta de un edificio de oficinas americano, donde, quitando lo que es el grandilocuente acceso, el patio de la sala de grandes recepciones, etc., es un edificio que se entiende en base a un gran distribuidor, que es este pasillo, con habitaciones a ambos lados, de forma que cualquier habitación tenga una buena iluminación. Mete, y esto es un detalle importante, las soluciones de las escaleras en esquina, como esta, como aquella, y todo ello es una especie de respuesta extraña de un mismo problema que se trata de distintas maneras. ¿Por qué les cuento esto?
Les cuento esto porque en muy pocos años, entre el 36 y el 39, es la diferencia que hay entre estas dos imágenes, es el tipo de vivienda que Emiliano Amán realiza en Solocoeche, en Bilbao, unas viviendas económicas, unas viviendas casas baratas, y por el contrario, el proyecto de Regiones Devastadas, aquí tendría que aparecer el sello del archivo de donde la saco, aparece no solamente ya el mito, los muebles, vean ustedes, frente a la racionalidad de estas sillas, casi tonet, para viviendas obreras, lo que es por el contrario la reivindicación de los muebles pesados en madera. Recuerden ustedes esos armarios donde aparece el casco del conquistador en un perfil con la gola, etcétera, etcétera. Aparecen, por supuesto, no solamente la referencia religiosa, sino que aparece también, por una parte, el retrato de Franco y, por otra parte, la fotografía del ausente. El ausente es José Antonio Primo de Rivera, y todo ello define un programa de necesidades distinto el uno al del otro. Es decir, es verdad que desde el 39 se elimina por completo la arquitectura racionalista, se prohíbe, mejor dicho, la arquitectura racionalista, Gatepac va a ser prohibido, la referencia a lo que es una arquitectura internacional cae, se reclama la necesidad de españolizar la arquitectura, y si Queipo de Llano, por ejemplo en Andalucía, proyecta este tipo de pseudo regionalismo, etcétera, etcétera, o se plantea también por lo mismo en Sevilla este tipo de arquitectura, resulta que en 1951 nos encontramos con que en la gran exposición que se celebra en Alemania sobre la reconstrucción, se van a celebrar la de dos, pero que tienen el mismo ideal, Die Wohnung, es decir, cómo construimos, qué hacemos. En 1951, en la gran sala de acceso, perdón, el acceso es este, hay que pasar bajo 5 grandes fotografías imponentes en la proporción. Esto es el ayuntamiento de Dudok de Hilversum, esto es, por el contrario, unas construcciones helénicas, esto es la arquitectura exótica, y aparece un proyecto, un tanto desconcertante. Yo no sé si ustedes lo reconocen, pero este proyecto desconcertante es la Feria del Campo de Madrid, que se acaba de inaugurar en el año 49. Es decir, aquí algo se da de bofetadas. Yo me encuentro, por una parte, con que aparece ese mito del Valle de los Caídos, con que aparece el mito del Ministerio del Aire, con que aparece el mito de no sé cuántas cosas, y un arquitecto del régimen hasta las cachas, como puede ser Francisco Javier Cabrero, quiero decir. Cabrero es el jefe de la oficina técnica de la obra sindical del hogar, por lo tanto es la persona de un arquitecto espléndido, se ha dicho de paso. Es decir, por favor, entendamos muy bien una cosa, y esto, perdón si quizá alguien no piensa lo mismo que yo, pero aquí ahora lo expreso. El franquismo fue criminal, pero no era idiota. Y esto es muy importante porque el franquismo tuvo espléndidos profesionales que estuvieron dando espléndidas respuestas a muchos de los problemas que se planteaban. El debate se centra en cuál era la demanda y cuál era la política que surgía en cada momento, que eso ya no estaba planteado por parte de los profesionales. Este Cabrero, que insisto, en el año 49 plantea todavía lo pueden ver aquí al lado, en el Valle, en la Feria del Campo, contrasta cuando vemos, por ejemplo, que es la cocina, una cocina planteada, por aquí tiene la fecha, en el año 34, la ven en una revista Panal de Arquitectura promovida por una de las grandes constructoras, por Huarte o por Entre Canales, con esta cocina, y vemos cuál es la realidad de las viviendas del año 49, nos damos cuenta que eso contrasta cuando vemos las viviendas que 49 y esto es 53, y esto es la publicación que está editando en esos momentos Girón de Velasco, ministro de Trabajo, que publica dentro de su ministerio. Girón de Velasco es lo radical dentro de lo radical de aquellos años, publica una revista que se llama Vivienda y Paro, y lo publica por un motivo muy concreto. El paro en España es más que preocupante, es necesario remediar el paro en la medida que se pueda, y él comprende perfectamente que la única solución consiste en desarrollar una política de vivienda que se ponga a la venta, de forma que las clases medias puedan, digamos, acceder a ese tipo. Y las clases medias, que en estos momentos ya no quieren vivir más ni con la fotografía del caudillo ni la fotografía del ausente, van a buscar, por el contrario, y esto es
lo que plantea esa revista, ya les digo, más que radical, cuanto la belleza y la comodidad de la vivienda moderna. Plantea una cocina que tiene muy poco, que evidentemente distinta a la que nosotros hoy podemos utilizar en una casa moderna, pero antagónica a esas cocinas que estamos viendo hasta un momento. Es decir, ¿cuándo cambia la arquitectura española? ¿Cuándo cambia entre el 39 y el 49? ¿Y qué pasa entre el 39 y el 40 o los 50? Y esa especie de reflexión va a empezar a plantear algo muy importante. Miren, en la Revista Nacional de Arquitectura, que es la revista de la Dirección General, no del Colegio de Arquitectos, en estos momentos, del año, aquí lo tienen ustedes, del año 44, la mano derecha de Pilar Primo de Rivera, es decir, la segunda persona a bordo dentro de la sección femenina, publica el editorial de la revista. Y este párrafo que tienen ustedes aquí, para que no se crean que yo me lo he inventado, sino que lo he sacado en amarillo, aquí, si las mujeres tuviéramos que hacer algunas leyes y viendo cómo anda el mundo sería difícil empeorar las masculinas, una de las más esenciales sería prohibir a ningún arquitecto el hacer una casa de vecinos si él no fuera hombre casado y tuviera al menos un promedio de 7 o 10 hijos. Es decir, esto es un planteamiento radical. Es un planteamiento por parte de los más fascistas del momento. Es un planteamiento radical que lo que está poniendo en cuestión es la organización y el programa de necesidades de la vivienda. No me quiero meter en más zarandajas, yo no hablo de política, no quiero hablar de política, quiero hablar de cuánto en el fondo las viviendas de 38 metros cuadrados que en esos momentos el ministro secretario general del movimiento, que es Arrese, está planteando y está intentando difundir, choca precisamente con este esquema. Y choca además con este esquema en un momento en el cual, quien recuerde la historia política de España, la sección femenina va a tener dos revistas en muy pocos años. Una es la Y de Isabel. Pilar Primo de Rivera en el 38 lanza este mensaje, el verdadero deber de las mujeres para con la patria, etcétera, etcétera, formar familias, etcétera. Pero esto, apenas unos años más tarde, estos son el famoso decálogo de la mujer que publica la sección femenina, las obligaciones de la mujer casada, es decir, arregla tu casa, debes lucir impecable, hazlo sentir con sus anchas, trayéndole las zapatillas, escúchalo, ten lista la cena. Yo creo que esto refleja lo que fueron aquellos años. Esto en apenas 5 años cambia. Y cambia cuando la misma revista de la sección femenina, que ya no se llama Y de Isabel, sino Teresa por Santa Teresa, la humildad, etcétera, etcétera, va a empezar a plantear, aquí lo tienen ustedes en el 59, va a empezar a plantear cuánto esa mujer ya no es la esclava del hogar, sino que por el contrario es la mujer deportista, la mujer que es capaz de ir en Vespa, aparecen, no sé, yo creo que soy el mayor de los que estamos aquí, pero las chicas Movie Record, ¿no recuerdan ustedes cuando había aquella publicidad? Estas mujeres delgadas, estilizadas, muy altas y muy delgadas, con unas faldas campana tipo Doris Day más o menos, sonrientes, rubias, modernas, en algún sentido, no sexuales, sino lo importante, lo que primaba era esa modernidad. Me empezar a plantear algo importante. Y todo eso, cuando yo veo, por ejemplo, la publicidad que en la International Baustellung de 1957 de Berlín, donde yo me encuentro con que concurre Le Corbusier, donde concurre, por ejemplo, Alvar Aalto, donde aparecen los grandes maestros de la arquitectura de esos años, la obra sindical del hogar, los colores, el blanco y el rojo son connotativos. En la parte posterior, quizá ustedes jóvenes no recuerden lo que significa esto, lo que es el Víctor fascista con la espiga y el martillo y la cruz sobre todos ellos, lo que plantean cuál es la evolución de las viviendas construidas por la organización oficial del régimen, que es la obra sindical del hogar. Y las cifras son estremecedoras. Estremecedoras porque no es que sea mi opinión, es que esto es la publicidad que se ofrece ante Europa. Entre 1900, la guerra empieza, la guerra, muchas veces decimos que empieza en el 36 y que acaba en el 39, pero eso es verdad, pero al mismo tiempo no es verdad. La guerra acabó en Madrid efectivamente en el 39, pero acabó en Andalucía en el 36.
Es decir, la guerra va cambiando y zonas que cambian de gobiernos, y los programas de vivienda que se han planteado en algunas zonas no coinciden con los programas de vivienda que se plantean en otras. La política, por ejemplo, de municipalización del suelo que se plantea en Madrid en el 37 no tiene nada que ver con la política que está planteando, por ejemplo, el general Quepo de Llano en Andalucía, con lo que llamó las casas azules, azules por el color de la camisa de Falange, etcétera, etcétera. Y si ven ustedes que no se dice nada lo que es entre el 36 o el 39 y el 42, el número de viviendas que se reconoce haber construido en el año 32, perdón, en el año 42, quizá les parezca un error, 32, para toda España. Y si van buscando, y aquí me parece que pone, son 290 o 400 no sé cuántos, 500, no sé cuántos, hasta que de repente se produce este salto. A mí me interesan dos cosas. Me interesa tanto entender por qué se construyen tan pocas en este momento, como me interesa comprender cómo cambia la política de vivienda en el año 54-55 y se pasa de apenas 2.645 a 52.000 en un año. Algo ha pasado. ¿El franquismo sigue siendo el mismo? ¿O no? ¿O no? Es decir, cambian en los ministerios y cambian las políticas. Y ese cambio de la política va a repercutir directísimamente en la necesidad de un nuevo tipo de vivienda. Es decir, yo me encuentro con que si Moreno Torres, que fue el director general de Regiones Devastadas y después alcalde de Madrid, habla de cuánto en el fondo lo que hay que reconstruir no es solo lo material, sino fundamentalmente la idiosincrasia, es decir, hagamos al pueblo de nuevo que retome la tradición española, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es que ese planteamiento, cuando por ejemplo aparece en alguna de las ciudades destruidas por esa Dirección General de Regiones Devastadas, en lo que es Belchite, ven ustedes algo sorprendente, y es la diferencia que hay entre el trazado de las viviendas y este centro que tienen ustedes aquí, con un programa de necesidades totalmente distinto. Ampliando la imagen, lo que yo tengo en ese centro cívico es la Casa de España, que sería la casa del partido, los servicios sociales, el centro religioso, el centro cívico, el baile, casino, ayuntamiento. Pero si me voy al anterior, lo que me doy cuenta es que lo importante es ese tipo de arquitectura donde se plantea un único modelo y donde ese único modelo se plantea existiendo lo que es la diferencia entre la zona de vida y la zona de elementos del carro para las labores en el campo, los animales, las cuadras, etcétera, etcétera. Y este esquema lo veo entonces cuando, además, los arquitectos tienen poco que decir. Luis Gutiérrez Soto, insisto, arquitecto excepcionalmente cualificado, pero camaleón como pocas cosas, y ha sido brillante antes de la guerra, lo es después de la guerra y lo será en los años 60-70, es decir, no olviden que uno de los grandes ejemplos, bueno, varios ejemplos de Luis Gutiérrez Soto va desde lo que yo llamo el Barceló y ustedes más jóvenes llamarán Pachá, es ese edificio racionalista. Recuerden los edificios de la Gran Vía o recuerden, por ejemplo, la Torre del Retiro que está al lado del Niño Jesús frente al Retiro. Lo que dice es, ¿desde cuándo se ha visto? Lo dirá, resumo, ¿dónde está? Ah, sí, no, esto es cuando dice ¿qué tiene que ser la vivienda? Dice, la vivienda tiene que ser admisible un cuarto de estar, que tiene una función múltiple. Es decir, una sola habitación y en esa habitación tiene que pasar de todo. Ahí se tiene que trabajar, que jugar los niños, que reunir la familia, incluso en los jergones que hay en el suelo se va a dormir, o, digamos, las 4 funciones básicas que son la zona de estar, comer, dormir y la higiene. En la higiene, naturalmente, no hay grifos, no hay la gente se va a practicar lo que es la jofaina y la palangana, y el lavarse como gatos. ¿Se acuerdan ustedes la expresión? Con la manopla, la gente se lava tranquilamente en el mismo sitio. Ustedes pertenecen a una generación que cuando se intentan duchar por las mañanas o por las tardes, no me importa, y abren el grifo del agua caliente, sale fría, pues quizá digan alguna palabra malsonante, pero el agua caliente tiene 20 días. ¿De acuerdo? Y entonces sería necesario empezar a pensar cómo se han bañado las personas en esas, no ya en estas viviendas que estamos viendo, sino en las anteriores. Yo no les voy a contar mi vida, pero yo vivía de pequeño en la calle Serrano, frente por frente a donde está la Gran Bandera, en la casa de Loewe. 5 balcones a la calle. Nos bañábamos los niños una vez a la semana. Como yo era el mayor, me bañaba el primero y mi madre tocaba la puerta siempre diciendo: Carlos, sal, que se tienen que bañar tus hermanas. Es decir,
las ollas se habían calentado, porque nos bañamos con ollas, y el agua caliente, inexistente en ese sitio, se reciclaba de unos niños para con otros. Es decir, eso que hoy nos parece repugnante, en aquellos momentos era casi un top, porque lo normal era, insisto, bañarse con la jofaina, la palangana, y la manopla y como los gatos. Pero todo esto me lleva a un problema importante, y es ¿qué tipo de viviendas estamos planteando? Miren, habría también que hacer una consideración, y es, hablamos de la España del franquismo, pero el primer debate es que no sabemos bien lo que fue el franquismo. El franquismo fue una confluencia de fuerzas que querían volver a un orden, un nuevo orden, como diría Jiménez Caballero, como también había planteado Gramsci, o como plantearía Gramsci habla del orden nuevo, Le Corbusier hablará del esprit nouveau, o digamos, constantemente Cocteau habla del rappel à l'ordre. Esta especie de nuevo orden tiene una idea bien clara, y es sentemos las bases de una nueva civilización que tiene que ser la nuestra, distinta a la anterior. En el franquismo van a coincidir, por una parte, los militares, por otra parte, la Iglesia, por otra parte, la banca, por otra parte, Falange, y por otra parte, un importante número de independientes, sea Ullastres o sea, digamos, Benjumea, por ejemplo, gente, técnicos que quieren replantear una cierta organización del país. Eso hace que incluso en cada una de ellas no haya una opinión unánime. La Iglesia tiene muchas alternativas. El hogar del empleado de los jesuitas no tiene nada que ver, por ejemplo, con la tómbola de la vivienda, ni tiene nada que ver, por ejemplo, con la actuación, lo comentaba hace un rato, que desde el debate o desde el ya están planteando los propagandistas. Los propagandistas que serán clave a partir del año 52, Julián Laguna, yo decía antes, es una de las figuras más lúcidas, más brillantes, y es propagandista, y es quien organiza la Sexta Asamblea Nacional de Arquitectos, debatiendo cómo tiene que ser la vivienda para la clase media. Los militares bueno, pues van a jugar con tipos de arquitecturas radicalmente distintas. La banca va a jugar, no son las mismas, por ejemplo, las viviendas que realiza, que desarrolla, por favor, Domínguez Salazar, para el hogar del empleado, acuérdense ustedes las viviendas que trazan Doctor Esquerdo en Madrid, que las que, por ejemplo, están planteándose en otros puntos del territorio, y eso hace que Falange española, ya no es Falange española, ahora es Falange española, es FET, Hons y los tradicionalistas. Y los tradicionales, Hons ha tenido, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, una posición sobre la vivienda que es esta, mucho más próximo a lo que está siendo la vivienda, digamos, de la Viena del programa de Erfurt, de Kautsky, mucho más próxima, digamos, a plantear los servicios comunes, a plantear un programa de equipamientos del barrio dentro de la vivienda, que, por ejemplo, la arquitectura que está proponiendo en esos momentos el hogar del empleado, perdón, la obra sindical del hogar o el Instituto Nacional de la Vivienda. Incluso, vean ustedes aquí lo que se plantea se pone como ejemplo lo que es la arquitectura del Reich. Pero la arquitectura del Reich, en el año 42, resulta que el director general de arquitectura del año 42, que es un personaje con muy mala prensa, porque es el autor del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros, como lo queramos llamar, pero que es un espléndido arquitecto también, está escribiendo en el año 42 artículos en la Revista Nacional de Arquitectura, que es la revista de la Dirección General de Arquitectura, poniendo como ejemplo no ya la arquitectura alemana, sino, por el contrario, la arquitectura inglesa. Y él dice, en el año 42, cuando el debate en España entre aliadófilos y germanófilos es más que violento, planteando cuánto en el fondo es necesario tomar en consideración esa capacidad y esa calidad en la vida que tiene la vivienda inglesa. Es decir, lo que aquí está pasando es más que confuso. Y como lo que aquí está pasando más que confuso, es necesario tener en cuenta una visión general y global sobre la totalidad de los problemas. Miren, yo no sé si este ejemplo alguno lo reconoce. Esto es Maudes, la calle Maudes, es la trasera de Fernández Villaverde. Cuando salgan ustedes del metro de Cuatro Caminos hay una salida que es la calle Maudes, son casas militares hechas por un militar
que luego sería ministro de Defensa con Franco, Castañón de Mena, espléndido arquitecto. Esas son las viviendas de tirar de espaldas. Esto, por el contrario, son las que están planteando unos arquitectos jonsistas, que es Álvarez de Sotomayor. Esto es lo que está en Avenida América. ¿Se acuerdan ustedes el edificio que tenía lo de Iberia, de Cárdenas, en la otra acera? Es decir, lo que es ese barrio del Pilar, con jardines interiores como si fuesen unas hof. Esto es una maqueta, pero todavía existe. Unos grandes jardines interiores, todo esto es años 39-41, y ese 39-41 choca con la auténtica realidad. Cuando estudien ustedes la arquitectura del franquismo, yo les daría un consejo: no se crean nunca nada de lo que están leyendo. Se miente por definición, pero eso, mentir, vamos a calificarlo de una forma amable, vamos a llamarle propaganda. La propaganda consiste en convencernos de lo que no existe. La propaganda consiste en decirnos que todo va bien. Pero Madrid, estas zonas que publica la revista Gran Madrid, que es la revista de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, que es otro de los órganos que dirige la UNA propagandista, que es importantísimo, denunciando la existencia de los 6 grandes núcleos de chabolas que hay en esos momentos en Madrid. En Madrid vive más de la mitad de la gente, como se dice en la Riva del año 43, en lamentable situación de miseria. Más de la mitad de la población vive en cuevas o chabolas. Cuevas o chabolas significa esto. Esto es, ustedes recuerdan la M30, ¿verdad? Esto es la M30. Es decir, esto es donde vive la gente en el 42, 43, 45. Esto es una fotografía Jaime el Conquistador, esto es embajadores, pero fíjense ustedes, la crueldad de esta fotografía, que es terrible, es la siguiente. Parece caótico. No, esto está trazado por un arquitecto, a quien he llegado a conocer y inconscientemente presumía de haber hecho estas cosas. Hay una calle principal, que es esta. Todas las viviendas que tienen ustedes aquí, por llamar de alguna forma a las chabolas, tienen 20 metros cuadrados. Es decir, si ustedes tuvieran que construirse una chabola, pues yo me la construiría lo más grande posible, pero aquí no. Aquí son 20 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque hay un canalla que está vendiendo un suelo no calificado, un suelo no urbanizable como suelo urbanizable, y está vendiendo 20 metros cuadrados. La siguiente, permítanme, el cartel es clarísimo, se venden locales. Es decir, en los poblados de chabolas se venden las parcelas, es decir, no hay una ocupación aleatoria y divertida del suelo, y eso hace que, ya les digo, tienen ustedes una calle principal, hay una calle secundaria que es esta y que es aquella de allí, y lo que vamos a tener son cubiertas a 2 aguas, cada una de ellas tiene una parcela de 20 metros y de 20 metros por la otra parte. Esta situación, que va a ser dramática en estos momentos, lleva en un cierto momento a que, por ejemplo, se plantee como el patronato de la mejora de la vivienda rural. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ofrecer un nuevo modelo? No, es demasiado complicado. Lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto. Ya he hecho la foto. Lo que vamos a ver es, por el contrario, esto, y es cómo las antiguas viviendas, que son estas de aquí, se remodelan, se adecentan, vean ustedes, este elemento de aquí corresponderá a este altillo, la puerta principal es la puerta principal con las 2 ventanucas que ahora son más grandes, aquí se va a abrir otra ventana, otro hueco, esta tapia que tienen ustedes aquí ahora se mete así, pero la vivienda en el interior sigue siendo exactamente el mismo programa de necesidades. Y todo eso lo llevo, todo eso lo llevó, por ejemplo, a indudables reflexiones. Cabrero va a plantear, muy próximo a lo que estaban viendo de la colonia del Pilar, del barrio del Pilar, estas viviendas que ustedes conocen, que se construye ante la imposibilidad. Ustedes saben bien lo que es la palabra el extraperlo y el contrabando de comida que hay en las estaciones. Hay guardias que vigilan que nadie intente introducir comida en Madrid, porque significa el mercado negro y por lo tanto es necesario reprimir. Pues igual que hay contrabando de comida, hay contrabando de materiales de construcción. Hay estudios que analizan cuánto el precio del hierro y el precio, por ejemplo, del ladrillo, del cemento en el mercado negro es 6 veces superior al precio oficial, que solamente se concedía de forma discrecional y según para qué tipo de cosas fueran. España está bloqueada, España no tiene nada y por lo tanto es necesario racionalizar los temas. Respuesta de Cabrero, unos muros de carga que son de ladrillo y una estructura que va a basarse, digamos, en lo que es la vieja construcción tradicional del ladrillo.
Pero las cifras oficiales son no solamente las que les enseñaba antes, sino que son estas. Vean ustedes, no sé cuánto se puede ver, pero en fin, entre el 39 y el 53, aquí tiene ustedes Ministerio de Gobernación, fuente de la Fiscalía de la Vivienda, por provincias, por años, tipo de obra. Cojan ustedes la que quieran y se darán cuenta, por ejemplo, cómo en algunos casos las cifras son totalmente escandalosas. Yo tengo aquí la chuleta. Si ven ustedes, por ejemplo, en Navarra, por ejemplo, no sé, en Madrid, por ejemplo, entre el primer quinquenio, segundo y tercero, por tanto en 15 años, en Madrid se van a construir un total de 49.000 viviendas. Si dividimos 49.000 viviendas en un Madrid destruido entre esos 20 años, verá que no funciona. Y si no funciona, lo llevamos... Ay, sí, perdón. No, si me pongo bien. No, ¿se quiere ponerse aquí? No, perdón. Es que no veía. Si ven, por ejemplo, otra vez las cifras, esto es el número que se dedica con motivo de los 25 años de la obra sindical del hogar, las cifras invertidas por la organización sindical para la construcción de viviendas, entre este 54 y el 55, crece de una forma más que exponencial. ¿Qué quiere decir? Que cambia las políticas. Y que cambia las políticas significa que cambia el programa de necesidades. Que cambia, por ejemplo, lo que es el polibán, esta imagen, la publicidad que aparece en la revista de arquitectura es esta. Vean ustedes que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, es decir, lo mismo sirve para lavar que para bañar al niño, que para lo que sea. Esto es el polibán, esa especie de tazón. Eso, digamos, va a chocar con esta primera modernización de la vivienda. Hemos eliminado ya lo que es el ausente, hemos quitado la fotografía de Franco, estamos quitando lo que es los muebles pesados en madera y empezamos a introducir un debate sobre la racionalidad del mueble. Empiezan a aparecer una cierta simplificación. En la obra sindical del hogar, Un hogar para ti, se ofrece este modelo, pero esta necesidad de la vivienda, como ustedes sin duda saben bien, resulta que va a plantear algo especialmente importante. Y es la Revista Nacional de Arquitectura, ha introducido Prieto Moreno, que les digo es un personaje clave, en el año 53, aquí lo tienen ustedes, número 136, yo creo que es el contenido político de esta imagen es clarísimo. Es la revista más oficial que hay. Se tacha con rojo el arsa, y el flamenquismo, se plantea por el contrario, y aparecerán frases de Alejandro de la Sota, aparecen frases de Miguel Fisac. Miguel Fisac, no lo olviden nunca, ha sido durante muchos años, yo creo que en estas épocas todavía sigue siéndolo, el hombre de confianza del Opus Dei. Miguel Fisac ha acompañado a Escrivá de Balaguer en la huida desde Cataluña hasta llegar por los Pirineos, hasta llegar, digamos, a zona franquista. En uno de estos puntos, en Neblí, cuentan que es cuando reciben, ¿cómo se diría?, se les aparece la Virgen. Son estos relatos que se plantean en un cierto momento. Alejandro de la Sota creo que es medalla militar individual por parte del franquismo, es decir, son personajes de total confianza del gobierno en esos momentos. Pero lo que plantea Alejandro de la Sota, la frase es terrible. Para acertar debemos olvidar todo o casi todo lo poco que sabemos. Y Fisac lo que dirá, el camino por el que hoy marcha nuestra arquitectura no va a ninguna parte. Es preciso analizar las causas, estamos curados de teoría. Es decir, basta ya de propaganda. Girón de Velasco está hablando de la poética. El pueblo necesita poetas. El pueblo significa, es necesario mentir. Y frente a esa mentira, lo que se plantea, por el contrario, es la realidad de las cosas. Fisac, aquí lo tienen ustedes, en otro de los momentos escribe: en lo popular o clásico español conduce al folclore o a la españolada. Extraer su esencia, sacar ingredientes de verdad, de modestia, de alegría, de belleza, sería encontrar un arte nuevo. Y Gabriel de Lomar, desde Palma de Mallorca, debemos empezar a hacernos a la idea de que el periodo vivido por la arquitectura española durante el pasado decenio, es decir, los años 40, ha sido un periodo excepcional del cual sería pronto ahora salir para incorporarnos a las corrientes que arrastran a la cultura humana. Es decir, España quiere mirar a Europa.
En algún sentido, a Ortega y Gasset, que ha vuelto a España en el 46, perdón, en el 45, llega a Madrid más tarde, en el 46, el viejo anhelo de Ortega y Gasset de europeizar España sustituye a la voluntad de quienes querían españolizar España. Los arquitectos jóvenes empiezan a mirar la arquitectura que se está planteando en Europa, empiezan a entender qué es la reconstrucción, empiezan a valorar que es fundamentalmente la necesidad de abandonar los tópicos. Fisac será durísimo, es decir, tomar el Escorial como ejemplo sería tan ridículo como que en un ejército moderno todos los soldados quisieran ser Napoleón. Es decir, es ridículo que todos los arquitectos quieran ser Juan de Herrera y por lo tanto es necesario hacer que la arquitectura española no mire al pasado, sino que por el contrario mire al futuro. Y ese debate lo abre, por ejemplo, un personaje, un catedrático, quien será catedrático de Historia de la Arquitectura en la escuela, un personaje excepcional, importantísimo, Fernando Chueca-Goitia. Chueca, que ha sido represaliado en el año 39, a quien se le ha quitado durante 10 años la carrera, no puede proyectar, puede proyectar, pero no puede naturalmente construir, no puede visar, se encuentra con que viaja en el año 51 a Estados Unidos. Retoma los estudios que, por ejemplo, Alexander Klein, el ruso convertido en alemán que en el año 29 había planteado los estudios sobre la vivienda mínima, había entendido y estudiado y analizado qué es la circulación dentro de la vivienda económica, ha planteado, por ejemplo, 3 tipos distintos de qué es una planta excelente, aceptable o, digamos, por el contrario, inaceptable, en base a la circulación. No estamos hablando del programa de necesidades, es cómo disponer, cómo situar, cómo definir, y todo esto lleva a que en el año 49 se produce el gran boom de corte. Y es en la Quinta Asamblea Nacional de Arquitectos, el debate se plantea sobre la necesidad de mantener un sistema constructivo basado en las técnicas tradicionales o, por el contrario, industrializar. Quien proclama la necesidad de industrializar es Torroja. Torroja convoca, con una valentía más que excepcional, por su cuenta y riesgo. Torroja, claro, tiene el prestigio internacional que no tiene nadie en la España en aquel momento, un concurso internacional para construir 50.000 viviendas al año que remedie el problema de las necesidades españolas. Aquello acaba en catástrofe porque no se construye ni una sola, el régimen boicotea el proyecto de Torroja, pero no por maldad, sino porque Torroja no se da cuenta de un problema, y es que la política de la autarquía ha sido un fracaso, la emigración del campo a la ciudad es enorme, por lo tanto, si a unos jornaleros que llegan a Madrid, que viven en malas condiciones, que solamente saben como mucho poner ladrillos, es decir, pero que no tienen ninguna formación, no saben lo que es el oficio de la construcción, se plantea una industrialización pesada, y las consecuencias sería incrementar el paro, y por lo tanto sería ir contra esa política que estaba comentando que tiene en estos momentos Girón de Velasco. Por el contrario, lo que se propone por parte de esa asamblea es la necesidad de definir unos concursos de vivienda económica. Hay 3 propuestas distintas, la propuesta que plantea el País Vasco, la propuesta que plantea Cataluña y la propuesta que plantea Madrid. El País Vasco es... Recuerden, la segunda diapositiva yo les enseñaba lo que era el interior de una vivienda del año 39 con el ausente y Franco, y al lado les ponía una vivienda moderna. Ese arquitecto, Emiliano Amán, del 36, en el 39, hace este estudio sobre la arquitectura de la vivienda en Vizcaya, las necesidades, cuántas en base fundamentalmente a los ingresos de cada persona, etcétera, etcétera, y lanza una primera propuesta diciendo, pues bueno, habitaciones de 65 metros cuadrados, habitaciones de 46, cuál sería la posible distribución, naturalmente eliminando el pasillo, agrupando lo que son los núcleos húmedos de las viviendas en torno a un punto, y dando un programa muy elemental, que es el que tienen ustedes aquí, la composición comedor, cocina, 3 dormitorios, aseo, etcétera, etcétera. Frente a eso, Barcelona lo que hace es retoma lo que han sido los proyectos del Gatepac sin decirlo. Gatepac todavía sigue siendo la bicha, es decir, lo innombrable, lo que no se puede citar, pero Moragas junto con Martorell y un grupo de gente plantean estos primeros esquemas, siempre desde en cuenta eliminando el tema del pasillo, planteando una zona común, los núcleos húmedos, un dormitorio de padres y unos dormitorios de hijos, y
hablando fundamentalmente de cuánto la solución tiene que ser una política fiscal, una política económica que trastoque y modifique las posibilidades de acceso a la vivienda. Y Madrid, quien lo plantean es Miguel Fisac, el joven Miguel Fisac, que conoce, que ha viajado, que conoce lo que está pasando, por ejemplo, en los países del norte de Europa, que conoce, que tiene una relación más o menos directa o indirecta con Alvar Aalto, que conoce las cosas que están planteándose en los países nórdicos. En el 49 propone esta solución, estas viviendas en cadena, estas primeras viviendas donde esto es lo que hace es que se construye a escala 1:1 este primer modelo. Esto es, este proyecto es contemporáneo a la construcción del Ministerio del Aire. Es decir, esto es un país de locos, donde hay dos mentalidades que no se entienden bien y que, como yo diga que es que el año 49 es la arquitectura fascista, como yo diga que es la arquitectura moderna, en ambos casos estoy mintiendo, porque existen varias soluciones al mismo tiempo. Ese Miguel Fisac lo que hace es que estudia, vean ustedes, propone una maqueta más que interesante de la organización a partir del acceso, la creación de los núcleos húmedos que les decía, una sala central en ambos casos. Estas viviendas pueden crecer, como ven ustedes, esta vivienda casi corresponde a aquella, lo que pasa es que aquí hay dos habitaciones que se adosarían a este punto, estas a su vez se pueden dividir en otras dos o no, y todo ello, aquí lo tienen ustedes, en esta axonometría, es el elemento de vida. Son viviendas de 44 metros cuadrados. Contradicción. Miguel Fisac, vamos a ver, que, a ver cómo lo digo respetuosamente, que tiene una concepción de lo que tiene que ser la familia ligada a posiciones muy tradicionales y por lo tanto el número de hijos que sea el que Dios nos pueda dar, va a proponer en algún momento para viviendas, perdón, ahí no le he traído, aquí la tienen. Va a plantear, por ejemplo, bien, estos son. Hoy ustedes esto ya no saben lo que quiere decir. ¿Se acuerdan ustedes la expresión familias numerosas? Es decir, para nosotros hoy una familia numerosa es una familia casi con 3 hijos, pero en aquellos momentos los premios nacionales de natalidad eran un matrimonio con 22 o con 23 hijos. Si ustedes piensan que aquella pobre mujer seguro que lo lógico es que hubiera tenido alguna o dos pérdidas indeseadas, esta imagen de familia, como ustedes quieran meter esta familia en una habitación, en una vivienda de 42 metros cuadrados y piensen, por ejemplo, lo que cada uno ocupa en una mesa a la hora de comer, que pueden ser 65 centímetros por 22 hijos, evidentemente la mesa saldría, rompería los tabiques, saldría por las ventanas, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad no se... Pero la realidad que él conoce, porque está proyectando, aquí lo tienen ustedes, está proyectando, aquí pone, me parece que son 12 hijos en estas viviendas, es que ni con calzador. Es decir, es que es imposible en todos los sentidos. Pero eso no quita para que estemos intentando ver qué es lo que pasa en Europa. Los tiempos presentes, que todo lo han revuelto y desorbitado, llevan a la arquitectura a una manifiesta desorientación. Carlos de Miguel, el director de la revista Arquitectura, dirá: conviene que los arquitectos españoles pensemos muy seriamente en estos problemas para que entre todos, animados de la mejor forma y afán de estudio, lleguemos a formar un criterio con personalidad propia. Y aparece, ese criterio es, como les decía antes, ese criterio es necesario industrializar. Lo que en el año 49 estaba prohibido, en el año 52 Laguna lo intenta fomentar. Laguna va a plantear el inventor del talgo es tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, Goicoechea, que además es un líder de la extrema derecha española, que ha sido albacea después de la Primera Guerra Mundial de empresas alemanas como AEG, etcétera, etcétera, propone estos cubos, que son cubos construidos en hormigón, esto lo da la prensa de la época, que, ¿se acuerdan ustedes del tebeo y de los inventos del doctor Stokes que ridiculizan con este tipo de juguete, ese tipo de ejemplo en el tebeo? Lo que pasa es que, sorprendentemente, lo que está ridiculizando es un proyecto importante. Lo que estaba analizando es algo que Torroja ha intentado plantear, que es la industrialización pesada de la vivienda. Evidentemente, decir que es un avión que vuela, etcétera, etcétera, es una tontería. Decir que es un coche llevado por caballos es una estupidez, pero esto sí es importante.
en la construcción de estos núcleos, de estos posibles cubos que se pueden transportar, que pueden llevar y pueden dar el ejemplo que sea. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en la exposición de Hannover del año 51, donde había aparecido la solución de Cabrero con esa especie de patio de la Feria del Campo. La propuesta alemana de esos momentos será retomada por los arquitectos españoles. Se publica en estos momentos, además, algo especialmente importante. Siento que esto no lo puedan leer, pero en fin, son los distintos... No sé, no creo que se pueda leer, ¿no? Bien. Son distintos tipos de vivienda que se plantean por parte del Colegio Superior de Colegios de Arquitectos Alemanes para la reconstrucción. En Alemania, Carmen Díez, si alguno lo recuerdan, estudió en su momento lo que había significado esta especie de gran proyecto del 51 en Hannover, y estos distintos modelos de viviendas, estos 7, 8, 9 proyectos de vivienda, van a plantear esa revisión de nuestra arquitectura. Es decir, en el año 51, con ojear las revistas extranjeras que nos llegan, parece que no solo el texto, sino también las ideas hablan otro idioma. Es decir, España tiene que abandonar ese aspecto. 51, huelga de tranvías de Barcelona, 51, gran cambio, caen por tierra Falange, entran los tecnócratas, entran los propagandistas en el gobierno, entran, digamos, toda una serie de planteamientos alternativos a lo que ha sido el esquema tradicional, y es cuando, otra vez, aquí tienen ustedes en este 51, aparece esta portada de la revista de arquitectura. Hasta hace muy poco Le Corbusier era un judío y era un masón, y no era ni siquiera arquitecto, y era un indeseable. En el año 51, en la Revista Nacional de Arquitectura, se ofrece la solución. La solución no solamente es la cara, el rostro, el retrato, la caricatura de Le Corbusier, sino el modulor. Este es lo que a mí me importa. Porque esto, en la conferencia que se lleva a cabo en Turín en el año 51, donde Le Corbusier teoriza lo que es el modulor y explica, etcétera, etcétera, tiene con esto la auténtica dimensión. Es decir, creemos células, creemos elementos prefabricados que podemos repetir tantas veces como queramos. Y esto, que en el fondo es lo que él ha esbozado en la unidad de habitación de Marsella del 49, eso es lo que algún arquitecto español va a intentar repetir. Manuel Manzano Monís, en Alameda Osuna, juega con la solución, pero lo reconoce paladinamente, es decir, no intenta engañar a nadie. Él dice, tomo como referencia la unidad de habitación de Le Corbusier, etc., con estos bloques. Juega, aquí lo tienen ustedes, con estos pequeños dúplex, pero la sección más que significativa, pero este ejercicio es el que en este aquí, que no pueden leer nada, lo he puesto en grande para que lo vean ustedes aquí. Es decir, los arquitectos españoles habíamos iniciado en el año 39 una arquitectura que intentaba apoyarse en la tradición española. Justo es reconocer ahora que no hubo en ello ni asomo de imposición estatal, y que esta tendencia fue unánime, sí, no, claro, y libre en todo el territorio español. Se consiguieron algunas realizaciones francamente buenas y en general un término medio discreto, no. Insistiendo en este cambio, depurando la ganga pintoresquista que adolecía muchas de aquellas obras y aquilatando cada vez más sus cualidades, era lógico esperar que España, en esos momentos difíciles, se hubiera incorporado al movimiento arquitectónico mundial con personalidad propia que hubiera podido merecer la consideración de todos. Y aquí viene la coz. Desgraciadamente, a nuestro modo de ver, no va a ser así. Y parece ser que preferimos ir de comparsas junto al carro del vencedor. Es decir, quienes están defendiendo la antigua posición critican quienes quieren cambiar la arquitectura. Ir de comparsas en el año 51, estamos hablando de la reconstrucción de Berlín, estamos hablando de los proyectos de Max Stout, estamos hablando de Scharum, estamos hablando de qué significa la gran desoperación, esa Wiederaufbau que en Alemania se ha planteado desde el año 36-37, generando unas nuevas imágenes. Y entra entonces algo especialmente importante, diferenciar dos conceptos. ¿Qué es modernidad y qué es modernización? Aquí no va a existir modernidad. Aquí vamos a tardar todavía un poco en encontrar la modernidad, pero vamos a encontrar la voluntad por cambiar. Vamos a encontrar esa voluntad por crear procesos, vamos a encontrar esos cambios ideológicos que tienen su reflejo en lo que es el tema de la vivienda. Y todo esto lleva a algo especialmente importante. Si a alguno de ustedes les gusta el cine, recuerden estas dos películas fundamentales. Una Surcos, la otra El inquilino. Las dos hechas por un director de cine
falangista, radical falangista, que es Nieves Conde. Nieves Conde juega, aquí lo tienen ustedes, Nieves Conde, y aquí lo tendrán, por aquí viene Nieves Conde. En la primera, una familia del campo decide abandonar el campo y marchar a la gran ciudad. Y va a ser la tragedia. Uno de los hijos se mete a malhechor y va a ser muerto por la Guardia Civil cuando se dedica al contrabando y a la delincuencia. La hija acaba en la prostitución. Hay un hijo que abandona la casa, abandona a los padres y que se casa con la hija de un titiritero, pero que es una bellísima persona y que, bueno, pues emprende una vida de nómada, pero limpia, sin ningún problema. El padre se asquea de cuánto la madre ampara toda esta situación, se vuelve a la casa y la madre quedará sola en Madrid, con lo cual la familia se ha deshecho, se ha destructurado, y la culpa de todo la tiene la gran ciudad. Es decir, esta imagen de esa gran ciudad sobre la familia que llega es la contraria a la que se plantea aquí. Yo no sé si ustedes han visto El inquilino, también de Nieves Conde. El inquilino es una historia dramática que dura en principio 36 horas. Es un padre de familia, que es Fernando Fernán Gómez, casado y con 4 niños. Ha recibido una orden diciendo que se va a producir al desahucio de su vivienda. Él piensa que esto va a ser una cosa que dure, pero los obreros se presentan. Y él se encuentra con que tiene apenas 24 horas para encontrar una vivienda. Empiezan todo tipo de críticas políticas por parte de un falangista radical, riéndose, por ejemplo, de cuánto las oficinas que dan solución al problema de la vivienda, cuando él llega, le dan como... Hay una escena muy importante en la que hay como 20 tipos de impresos distintos en una mesa, rellena este, y rellena este, y rellena este, y rellena este, y él dice al final, bueno, ¿con esto me da la vivienda? Y dice, no, con eso lo incluimos en las listas que puede esperar 3 o 4 años a que le llamen. Es decir, la emergencia no tiene ningún sentido, la película es dramática, y la película va a suponer, según se ha comentado siempre por parte de los especialistas, en una casi pelea física que se establece en el propio Consejo de Ministros delante de Franco entre 2 ministros, que es por una parte el ministro de la Vivienda, que es Girón de Velasco, y por otra parte Solís Ruiz. El uno está ridiculizando lo que es la política de vivienda del otro, y lo único que se consigue para que la película... Nieves Conde es un falangista, es un camisa vieja, por lo tanto tiene, como diría yo, apoyo político. Lo que se va a plantear es cambiar el final. Y el final es que en lugar de aparecer la familia en la calle y quedarse en la calle esperando a que pasen no sabe qué, cuando están a punto de bajar viene alguien diciendo que les ha tocado la lotería y que por lo tanto pueden encontrar un piso. Y ahí acaba la película. Pero el drama lo intuimos todos. El drama es precisamente el de esta España que está cambiando. El drama es cuando de repente empieza a contarse qué es la casa ideal, cuando cambia el programa de necesidades, esta publicidad, esto es Visite el barrio de la Concepción, es lo que se publicita fundamentalmente son axonometrías, porque la axonometría es lo que mejor representa esa forma de ver de la vivienda, y aparece, digamos, los grandes, la influencia francesa del ménage, del hogar moderno. Este caso concreto sería año 54, es el 6º salón del hogar moderno que se realiza en Barcelona, y es cuando aparecen los muebles de Formica. ¿Se acuerdan ustedes? Esos muebles de unos colores, ese azul salmón o ese verde de no se sabe cuántos, etcétera, que son ese tipo de mobiliario, y aparecen sistemáticamente este tipo de imágenes. Aparece la chanza, de cuánto, por ejemplo, la gente pueden ver la construcción de la vivienda con unos muros que apenas tienen 1 metro, pero que pueden entender perfectamente lo que en plano no entenderán, porque no están capacitados, que es la forma de la vivienda moderna. Aparece en lo que es la exposición del 53 de Barcelona el pabellón americano, un pabellón, como diría yo, astuto, en el sentido que se impide que la gente acceda a la vivienda, pero que desde arriba puedan ver perfectamente, como ven aquí, apoyándose en esta especie de antepecho, que puedan ver perfectamente cómo se viviría dentro, y aparecen estas imágenes sobre las maquetas de cómo tienen que ser las viviendas. Esa o esta o tantas otras que aparecen en estos momentos. Son los años 52, 53, cuando desde los jesuitas, desde el Hogar del Empleado, lanzan esta primera propuesta de un gran conjunto junto al Manzanares, donde aquí lo tiene el Puente Segovia, que va a hacer Oiza y su equipo.
El tema es una reinterpretación de la unidad de Barcelona, perdón, de la unidad de habitación de Marsella. Oiza brillantemente lanza estas tres ideas frente a la existencia de la galería como pudo existir en el narcofilm por parte de Ginsburg en Moscú. Incluso critica lo que es la organización por parte de Le Corbusier en Marsella. Él dice colocar aquí estas viviendas hace que se pueda perder una cierta altura, pero si jugamos entroncando, es decir, encastrando dos viviendas que tengan no ya dos alturas sino 1,5, podemos tener una reducción, aquí la tienen ustedes, de estos casi 8 metros de construcción, y va a lanzar la propuesta de una familia con 2 hijos, con 4 hijos o con 8 hijos, dando distintas respuestas que juegan con esos 2,5 metros de distancia, de diferencia que les decía, a este tipo de vivienda. Año 54 que llega a este proyecto, que son a las 550 viviendas. Esto lo estudió Bourtado en una publicación espléndida del Colegio de Arquitectos de Madrid. Plantea incluso el mobiliario. Yo creo que aquí habría que ver el mobiliario en relación no tanto con los muebles nórdicos cuanto con Pani y lo que es la arquitectura latinoamericana de estos años. Y desde la arquitectura, Fernando Ramón, que es... Fernando Ramón, el arquitecto, teoriza sobre lo que son los muebles metálicos, porque el intento es que en estos momentos quien adquiere una vivienda social reciba por parte del Estado como ajuar, recuerde la palabra árabe antigua, la dotación, no ya sábanas ni toallas, sino muebles metálicos. Muebles metálicos, que me contaba Antonio Vázquez de Castro, puedan sustituir esos pesadísimos muebles de madera del guerrero con el 3/4, que no había que los moviera, y que se puedan, digamos, aligerar, como hará de hecho en otro momento con García Paredes en Córdoba. Y diré entonces, frente al lujo inútil, es necesario entender, se reclama la humildad en la composición y en la expresión de las normas que Cabrero redacta en estos momentos. Y es entonces cuando aparece esto. Es entonces cuando empezamos a entender que en el 57 no solamente existe un estudio, una reflexión sobre el pasado, sino sobre esta macro urbanización, aquí lo tienen ustedes, en las márgenes del Manzanares. Proyecto que no se va a llevar a término, desgraciadamente, que sin embargo complementa lo que es la polémica que en estos momentos hay sobre dos conceptos distintos de vivienda. Si Girón está planteando la vivienda para la clase media, Solís va a intentar reclamar la vivienda para la clase obrera, que van a ser los poblados. Los poblados que son los poblados de absorción, dirigidos, agrícolas y los mínimos, que tienen una respuesta arquitectónica, bien, la fotopolítica, aquí tienen ustedes a Franco con los distintos, esto sería Arrese, Carrero Blanco, nombres que a los más jóvenes quizá les diga algo, a los más mayores pues que quizá sea la historia, poblados por ejemplo como pueden ser Entrevías, poblados por ejemplo como son este tipo de arquitectura, la arquitectura mínima, una arquitectura económica, esto que sería otra vez Caño Roto, este tipo de arquitectura, o esta reflexión sobre la concebir en base a una prefabricación ligera estos elementos. Recuerden ustedes tanto Gropius como Tessenow, por ejemplo, en Viena, en la Weissenhof, la utilización de esos paneles prefabricados para la construcción de viviendas económicas, o estas viviendas para viviendas mínimas, supereconómicas, que se plantean, ya digo, en Caño Roto. La modernidad está llegando entonces a otro tipo de arquitectura. Si comparan otra de las películas más dramáticas de esa época con el tema, por ejemplo, de estos muebles de Feducci, de Javier Feducci, yo no sé si alguno ha visto El Pisito. El Pisito es esa historia surreal, una pareja de novios de toda la vida no se puede casar porque no tienen casa y de repente se enteran que hay una señora mayor que tiene una casa y que vive sola y que por lo tanto una idea estupenda sería si el novio se casa con la anciana y cuando se muera puede quedarse con la casa y puede volver a casarse con la novia. Bien, la película es terrible, todos nos reímos mucho y no nos damos cuenta del drama que está representando. Esa imagen entonces hace que esa modernidad, por ejemplo, en la guardería de Caño Roto,
Las sillas, por favor, vean, son las de la silla, la mariposa de Grupo Austral de Bonet Castellana. Es decir, se utiliza una versión naturalmente no de cuero, etcétera, etcétera, sino de tela, pero que refleja el conocimiento que hay ya en esos momentos, y en el 57 se convoca el concurso de la vivienda experimental, donde lo que no prima, y esto es lo más importante, es, por ejemplo, el alzado. Todos los arquitectos, por el hecho de ser arquitectos, hacen buenos proyectos, hacen alzados maravillosos, por lo tanto, no valoremos los alzados y valoremos, por lo tanto, por el contrario, tanto la ejecución como la calidad del sistema constructivo, como el rendimiento, es decir, la economía de la economía de la obra, la economía del gesto. Eso hace que se voten cuáles son los proyectos que reúnen estas cualidades. El proyecto triunfador, el proyecto que gana, es la propuesta de Oiza. Oiza va a plantear dos soluciones, la solución de 2 plantas y solución de 4 plantas. Esto está en Villaverde, lo pueden todavía ver, y teoriza sobre cómo jugar utilizando lo que es el terreno escalonado. Dice, de esta forma podemos aprovechar, es posible, por ejemplo, plantear aquí lo que es la vivienda con el jardín interior, que puede ser común para los dos, y va a entender lo que es la zona, mete una escalera que corte lo que es la zona de la estancia, de la zona de cocina, etcétera, de lo que es la parte del jardín que tienen aquí, y cuando lo realiza, bueno, aquí lo tienen lo mismo, vean a lo que es el verde del árbol, el cielo, etcétera, y la escalera que divide, desde el interior del jardín penetra en la estancia, prolongándola, la tapia continúa la línea de los jardines del salón. Esto es lo mismo, bueno, esto estaría al revés, pero en fin, perdón, tras el muro, no, está bien. Y esto es el tema, el proyecto a escala 1:1 que se realiza en estos momentos. En 1957, sin embargo, aparece toda la prensa trae esta noticia. Se prohíbe la entrada en Madrid de quien no tenga vivienda. Es decir, en las estaciones de metro habrá policía, quizá alguno no creo que lo recuerde, pero en fin, yo lo recuerdo perfectamente. Cuando la gente llegaba, el taxi se tenía que parar y un policía le preguntaba al del taxi ¿a dónde va usted? Y daba unas señas. Eso quería decir que normalmente la gente que tenía dirección no tenía problemas, pero los que venían con las 2 maletas de migrantes a la ciudad eran devueltos en el momento a su sitio. ¿Por qué? Porque el proyecto es plantear la cesión del problema de la vivienda social, se traspasa al privado. Por lo tanto, al traspasar al privado es necesario derribar todas las cuevas, chabolas y barracas que existen sin licencia, y eso va a tener como consecuencia, aquí lo tienen ustedes en la Riva. Yo creo que la mayor parte de ustedes no sabe lo que fue la Riva, pero en fin, aquí lo puede leer, fundado por José Antonio I de Rivera, órgano de Falange Española, y se plantea en Madrid en 2 años la construcción de 60.000 viviendas. Si yo decía que en el año 54 se iban a construir en España 52.000 viviendas para toda España, ahora son 30 en Madrid en 1 año y por lo tanto serán 2. La gran novedad es que no se van a construir 60, se van a construir 82.000. Se van a construir, aquí tienen las cifras, en un primer momento, detallando a qué pertenece cada una de las intervenciones, y aquí tienen el plan de urgencia social, ha superado, ya digo, creando estas 82.000. A partir de aquí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el desarrollismo, nos encontramos con la España de principios de los 60, nos encontramos con los tecnócratas que van a plantear lo que es los planes de descongestión, las ciudades satélites, el gran Alfo de Madrid, etcétera, etcétera. Las maquetas ya no son de pequeñas viviendas, las maquetas, por el contrario, son de estas enormes extensiones, y estas maquetas, digamos, van a transformarse en proyectos de este tipo. Y de esta manera lo que ocurre es que se cierra un ciclo y empieza otro. Pero ese franquismo primero ha tenido unas contradicciones que tenemos que entender. Si ustedes van a hablar a partir de esta tarde de casos concretos, yo lo que sí me gustaría es señalarles, antes de que nadie empiece a hablar y por lo tanto que no entiendan que hay ninguna crítica a nadie, entender que no son más que gotas de agua dentro de un conjunto, que lo importante es la política de vivienda, que lo importante son los cambios que se producen dentro del propio franquismo. Que decir franquismo no quiere decir nada. El franquismo duró hasta el 20 de noviembre de 1975, si no más. Pero desde el 18 de julio del 36 hasta el 20 de diciembre del 75 hubo muchas políticas distintas que tenemos que entender y tenemos que valorar y entender qué tuvieron de positivo y qué tuvieron de negativo.
Les repito otra cosa, yo no sé si ustedes van a su dentista y yo no sé si ustedes saben lo que vota su dentista, pero estoy seguro que les trae sin cuidado. Ustedes quieren que sea un buen dentista. Otra cosa es que la política sanitaria del gobierno les guste o no les guste. Bien, cuando vamos a hablar de arquitectura, intentemos ver cómo el arquitecto ha dado respuesta correctamente a un problema y al mismo tiempo entendamos cuál es la política de vivienda que existe en esos momentos. Y de esta forma yo creo que se cierra un ciclo y podemos empezar a comprender cuáles fueron las contradicciones de aquellos momentos del pasado. Y muchísimas gracias.